Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la ley de dependencia y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Carmen Valois, que es trabajadora social de un hospital público, y a María Isabel Genua, directora de Servicios Sanitarios y de Calidad de Matías. Pero antes de darles paso, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. La Ley de Dependencia pretende ampliar los servicios que se encargan de atender a personas dependientes y mejorar la prevención. Entró en vigor en el año 2006 y sienta las bases para construir el futuro sistema estatal de atención a la dependencia. Hasta el año 2015, las administraciones públicas destinarán más de 25.000 millones de euros para poner en marcha este sistema. Bueno, como decimos, en el 2006 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y a las Familias, más conocida esta ley como la Ley de Dependencia. Para que nos hablen sobre esta ley, lo que ha supuesto en el día a día esta ley, tenemos hoy con nosotros a Carmen Valois, que es trabajadora social de un hospital público. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros María Isabel Genua, que es directora de Servicios Sanitarios y de Calidad de Matías. María Isabel, arratsaldeon. Buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, ¿qué ha supuesto desde el 2006 que entrara en vigor una ley de estas características? Bueno, yo un poco en mi vivencia, como ya has comentado en la presentación, es desde el medio hospitalario. En mi punto de vista, digamos, parte de un medio hospitalario, y de un medio sanitario a donde acuden las personas, pues porque dependientes o no tienen un problema de salud. Imagino que si aquí, compartiendo con nosotros la mesa, hubiera una trabajadora social de un servicio social de base, pues probablemente su visión sería diferente y pero probablemente resultaría complementaria. A mí, si en una rápida lectura me dijeran que definiera en una palabra qué ha supuesto la ley de dependencia desde su aplicación, yo diría ralentización. Uh-huh. Sí, porque supone, ¿no?, que hay que cumplir unos trámites, ¿no?, para hasta que se recibe esa ayuda que se supone que va a aportar esta ley de dependencia, hay que pasar por muchos lugares, ¿no? Y son muchos trámites los que hay que superar, ¿no? Sí, antes de la ley de que el Estado, digamos, español sacara esta ley básica que obliga a todas las comunidades autónomas a cumplirlas, pues cada comunidad autónoma o cada territorio tenía regulado el tema de acceso a los recursos sociales, ¿no? Esta ley, de alguna forma, lo que hace, bajo mi punto de vista, es homogeneizar de alguna forma esa valoración de dependencia, implantando una única valoración de dependencia, un único tipo de valoración de dependencia para todo el Estado. Pero luego yo creo, y un poco lo que más conozco es la realidad guipuzcoana, lo que ha obligado es a las administraciones guipuzcoanas, y entiendo que a la foral, es además de esta ley, de este instrumento de valoración de dependencia, el territorio histórico de Guipúzcoa decidió hacer otra escala, además de hacer otra escala de valoración que se llama RAI, y es la que mide la idoneidad para el recurso solicitado, porque hay que recordar que antes de la ley de la dependencia, Guipúzcoa funcionaba con un sistema de valoración de personas mayores a partir de 60 años que se llamaba Sakonchen, y que de alguna forma hacía lo que la valoración estatal ahora indica y es de obligado cumplimiento, y la otra valoración RAI indican. O sea, antes con una sola valoración que se llamaba Sakonchen se medía tanto la dependencia de la persona como la idoneidad para el recurso. Ahora la ley estatal de alguna forma solo obliga a hacer para adjudicar un recurso, solo obliga a hacer la valoración de la dependencia, que las siglas son BVD, baremo de valoración de dependencia, y en concreto el territorio guipuzcoano, para ver si el recurso que se solicita es idóneo a las características de esa persona, hace otra escala de valoración que se llama RAI.
Ujú. Bueno, y en el ámbito de vuestra fundación, de la Fundación Matía, ¿qué es lo que ha supuesto? Pues yo diría que yo soy optimista por naturaleza, pero es que a mí me ha gustado mucho esta ley. ¿Qué es lo que le veo de bueno a esta ley, de muy bueno a esta ley? Y es que ha salido el tema de la dependencia a la palestra y se considera un aspecto importante de la persona a la que vamos a prestar los servicios. No solamente contempla la dependencia, otro tema que me gusta mucho, que luego veremos las pegas que tiene la ley, pero otra cosa que me gusta mucho es que la ley se denomina de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Entiendo que el aspecto de prevención, que me parece la base de la base de cualquier programa de salud en cualquier estado, pues se ha querido introducir en esta ley. Y entiendo que luego requiere un desarrollo posterior porque se centra mucho más en lo que es la atención, la identificación y la atención de las personas de dependencia que lo que es la promoción de la autonomía personal. Pero a mí este tema me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho que se hable de dependencia, me ha gustado que se hable de dependencia porque hasta ahora las valoraciones, como nos formamos o en el área sanitaria o nos formamos en el área social, pues valoramos necesidades por motivos de salud o por motivos de problemas sociales, pero quizá tampoco nos habíamos centrado mucho en las organizaciones sociales o sanitarias en esta valoración de necesidades por la dependencia, que esto nos lleva luego a pensar en los recursos que esta persona necesita, no solamente los recursos, sino los planes de atención que tenemos que prestar para compensar esas dependencias de esas personas que o estamos atendiendo en los centros o están en sus domicilios. Vamos a definir exactamente cómo es esta ley y qué es lo que supone para las personas dependientes. Pues mira, la ley es una ley que desarrolla muchos aspectos. De entrada, hace definiciones y define lo que para la ley es dependencia. Aquí define la dependencia como estado de carácter permanente en las que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, ya vemos que no únicamente cuando hablamos de dependencia estamos hablando de personas mayores, aunque un porcentaje importante de estas son mayores, pero también estamos hablando de personas que por motivo de enfermedad están ligadas a pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial y precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar lo que son denominadas actividades básicas para la vida diaria. O en el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, por ejemplo, veamos una persona que controla perfectamente su vida pero que tiene un problema que no puede movilizarse, pues puede de alguna manera tener autonomía personal si tiene alguien que le esté ayudando a ejecutar las decisiones que quiere hacer pero no puede por sí misma, ¿no? Esto es lo que para la ley de la dependencia es dependencia. María Isabel, para vosotras, eso se iba a preguntar, ¿esta definición es correcta, está completa, falta algo? Pues yo echo de menos una cosa. Me gusta mucho esta definición, pero aquí habla de carácter permanente. Y entiendo que las personas a lo largo de nuestra vida pasamos por momentos de dependencia puntual. Léase que nos rompemos 2 piernas y vivimos solos en un cuarto piso. Pues realmente tenemos una situación de dependencia que no es permanente, sino que es transitoria. Esto lo veo como algo que habría que solucionar a futuro. No sé cómo lo ves. Bueno, yo también, retomando el hilo optimista de mi contertulia, yo, como he mencionado antes, me parece, bueno, si tuviera que destacar, digamos, los aspectos más importantes de la ley, me parece lo que he comentado antes también, digamos, el efecto que va a tener, de alguna forma, de sacar tanto el tema de la dependencia y, digamos, de la promoción de las personas y el homogeneizar un poco esto, ¿no? Me parece además que también un poco a tenor de lo que decía Eli, yo creo que quiere o aspira a convertirse en el cuarto pilar del bienestar y además de alguna forma creo que las leyes son como una especie de, digamos, de ideal moral, ¿no? De hacia dónde tendríamos que caminar, ¿no? Entonces hace un reconocimiento de las situaciones de dependencia y además digamos, reivindica la ciudadanía de esa persona que, aun siendo dependiente, digamos, entiendo que la ley lo que le quiere aportar es aquello que necesite para seguir siendo, digamos, un ciudadano de primer orden a pesar de su dependencia permanente o temporal. ¿Qué
¿qué tipos de dependencia podríamos señalar? Hemos hablado antes, ¿no?, que cuando hablamos de personas dependientes parece que siempre nos estamos refiriendo a personas mayores, pero como bien habéis destacado, también hay otro tipo de personas que sufren otros problemas y que son también dependientes. ¿Qué grupos podríamos señalar? Bueno, adelante, Carmen. Sí, no. Lo que quería comentar es que, digamos, una cosa es igual los grupos que podríamos señalar nosotras y otros los que marca la ley. La ley marca 3 grandes grupos. Uh-huh. Los grandes dependientes, que dentro de los grandes dependientes diferencia dos grados o 2 niveles. Dos niveles. Dependencia severa. Y luego dependencia moderada. Y el carácter de la ley también es progresivo, es decir, el año pasado de alguna forma tenían derecho un poco o podían ser sujetos de esta ley aquellas personas que tenían una gran dependencia. Es una ley progresiva que, si no recuerdo mal, su aplicación pues creo que llega hasta el 2015. Sí, yo te diría que, claro, pensamos en personas mayores, pero hay infinidad de población joven, niños pequeños, jóvenes, que por ejemplo tras accidentes de carretera, o nosotros tenemos una unidad con pacientes con dependencia y realmente tenemos de todo tipo. Tenemos enfermedades que han derivado o cuando imaginemos una persona que ha tenido una parada y que se le quiere sacar de esta parada en el hospital de agudos, y ahora con los medios que tenemos pues hacemos que esas personas sobrevivan, pero sin embargo muchas veces no conseguimos que esas personas recuperen su capacidad al 100%, que se quedan con una dependencia en algunos casos muy grave. Son personas que entran dentro del alcance de esta ley, ¿no? Uh-huh. Accidentes. Incluso también los bebés, porque leíamos también, ¿no?, que en un principio querían excluir a los menores de 3 años, pero que luego no es así también, que tienen un apartado, bueno, pues que también consideran esa situación. Sí, la ley hace una referencia a que para los menores de 3 años se establecerá un procedimiento, digamos, especial, pero no los excluye. No solo no los excluye, sino que dentro de estas herramientas de valoración hay una herramienta específica para menores de 3 años que te permite un poco evaluar la situación en la que está la dependencia, esta que digamos la crónica, la permanente, que es la que da la persona. Aquí yo creo que un tema que es muy importante, que a lo mejor a veces no comentamos, pero que es muy importante destacar, es la diferencia entre lo que existe entre discapacidad y lo que es luego dependencia, ¿no? Podemos ser una persona muy discapacitada, con un alto grado de discapacidad, sin embargo, poder tener compensadas esas discapacidades y ser muy autónoma en su vida diaria. Esta ley también promueve en ese sentido ayudas pues para la adecuación del hogar, para que permitan a estas personas que por muy discapacitada que estén no sea dependiente. Uh-huh. Sí, porque una persona que es dependiente, ¿no?, se supone que es que no puede realizar sus actividades básicas, ¿no? Exacto. Un poco definamos cuáles son estas actividades básicas. Bueno, esto también lo define perfectamente la ley. La ley, dentro de este capítulo, del artículo 2 que comentábamos, que define algunos aspectos que manejamos diariamente, actividades básicas de la vida diaria viene definida como las tareas más elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, lavarse, peinarse, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. Esto es lo que viene definido como actividad básica de la vida diaria en esta ley, que es realmente lo que nosotros manejamos en el día a día. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y hablemos ahora un poco también sobre cuál es el proceso, ¿no?, para que una persona reciba las ayudas y los servicios que supone la ley de dependencia, porque antes de nada hay que hacer una valoración, ¿no?, de la situación de esta persona, tiene que pasar por unos equipos sociosanitarios, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que la puerta de entrada a todo este sistema de la dependencia está en los servicios sociales de base, que son servicios sociales que están descentralizados, pues a modo de los ambulatorios, están pues en San Sebastián, en los diferentes barrios, o en los pueblos, pues dependiendo de los ayuntamientos, digamos, pues en los pueblos pequeños, pues lo que suele haber es como una especie de mancomunidades, entonces tienen pues trabajadores sociales que se desplazan igual pues en diferentes días a diferentes localidades, pero por lo general
Bueno, pues en todos los sitios digamos, existe el sistema de los servicios sociales de base. El servicio social de base es la puerta de entrada al sistema. Entonces, una persona que quiera tener acceso bien a recursos o a prestaciones que, bueno, a los que pueda tener derecho, como con la ley a través de la valoración, con la ley de la dependencia, tiene que dirigirse al servicio social de base de su localidad, solicitar una cita, porque normalmente siempre funcionan con cita previa, solicitar una cita, le designarán o le darán una cita con una persona, con una trabajadora social, un trabajador social, con un técnico, y esta persona de alguna forma pues oirá la demanda de esa persona, sus necesidades, hará una orientación, intervendrá en el caso, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que hoy por hoy, para solicitar cualquier recurso social de los que en la red, a los que en la red se puede acceder ahora, una ayuda domiciliaria, un centro de día, una residencia, hay que hacer la valoración que hemos comentado antes del BVD, la valoración que marca la ley estatal. Y además entiendo que es esa ley la que, fruto de la valoración y la dependencia de esa persona, marca los recursos a los que esa persona podría acceder. Cuando se realiza esa valoración, que bueno, esta valoración la realizan médicos, luego a la persona usuaria que lo ha solicitado, ya la trabajadora social o al trabajador social correspondiente, les llega una resolución en la que se les comunica cuál es el grado de dependencia, el nivel y a qué derechos, y a qué recursos o prestaciones tendría derecho. Y además marca la ley a partir de cuándo le reconoce el derecho, porque esa es una sorpresa que se llevan muchas personas cuando ven que en esa resolución aparece que tendría derecho a esos, o sea, legalmente a esos derechos, pues a partir, por ejemplo, del 2009 o de la fecha que le marquen, ¿no? De todas formas, comentaba que tanto la trabajadora social que lo ha solicitado como el usuario, la persona usuaria, lo reciben, y luego tienen que acercarse otra vez donde la trabajadora social para ver cuál de esos recursos, hacer el plan de atención individualizada que se llama, cuál de esos recursos es el que se puede adecuar a las necesidades que presenta ese usuario o esa familia. Yo comentar un poco a lo que comentaba Carmen, que efectivamente, pues claro, ha supuesto un cambio de herramienta para valorar a las personas, y entonces el equipo que se ha tenido que constituir, que formado inicialmente por médicos, pues dada la complejidad, las herramientas que están utilizando y el ámbito, porque se hace en todo Guipúzcoa, con equipos por todo Guipúzcoa, pues han tenido que integrar también otros profesionales también expertos en valorar dependencia, como también son terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y psicólogos, que aportan también una visión importante cuando la discapacidad, pues la dependencia puede ser mental, y entonces tienen un valor añadido y completan también el perfil de los médicos en estos equipos de trabajo, ¿no? O sea, que tienen que pasar por diferentes profesionales. Es un proceso también ello, ¿no? No, es una herramienta que puede ser utilizada por distintos tipos de profesionales. O sea, dependiendo de la dependencia que sea, del tipo de problema que tenga esa persona, se deriva a un profesional u otro, ¿no? Exacto. Y esto también ha dificultado quizá este inicio, porque al elaborar, al utilizar herramientas, sobre todo cuando son nuevas, pues hace falta un nivel importante de consenso y de unificación de criterios para que el resultado de la valoración con esa herramienta pues sea la misma, sea quien utilice la herramienta. Y esto es un poco lo que también ahora en toda España se está probando, porque la herramienta, al ser nueva, aunque se habían hecho estudios para garantizar que utilizada por distintos profesionales el resultado pues pudiera ser el mismo, pues claro, qué duda cabe que bueno, pues esto hay que contrastarlo pues con el uso y con el tiempo, y hay que garantizar que estos equipos pues estén adecuadamente formados para que el resultado de la valoración pues sea equitativo, y que no dependa del valorador el que a una persona le adjudiquen mayores recursos que otros, ¿no? Que este es un tema muy importante, yo creo. Sí, que la valoración al final de una persona pues que vive aquí o vive en otra comunidad, que sea la misma, ¿no? O sea, que no haya diferencias, que no tengan unos servicios aquí y en esa otra comunidad pues no los tengan. Otra cosa que os quería preguntar, estos grados, como decíamos, las personas para ir recibiendo, bueno, pues estas ayudas,
como bien decíais antes, dependiendo del grado de dependencia que tengan, se ha comenzado a, bueno, pues a dar estas ayudas a las personas que tenían un grado mayor de dependencia, o sea que una persona si ahora va a solicitar este tipo de ayudas, igual hasta dentro de unos años no las va a obtener, claro. Y hasta ese año, ¿qué hace esa persona? Hasta que le llegue esta ayuda. No, lo que pasa es que también hay que ver las cosas como en su contexto general, ¿no? Esta ley, adecuadamente aplicada, y si tuviera que ponerse en marcha hoy al 100%, pues supondría no solamente un grado de organización y de coordinación entre servicios increíble, porque ya el hecho de haber publicado esta ley, de habernos promulgado esta ley, pues supone y crea órganos de coordinación entre las distintas instituciones. Esto ya es un logro importante que nos va a costar aplicar, porque no es fácil llegar a acuerdos. No sé si opinarás lo mismo, Carmen, pero yo creo que este es un tema pues importante, ¿no? Y por otro lado, pues ya existían servicios, Carmen lo comentaba, claro, antes se hacía una valoración de la dependencia que se denominaba Sakontzen en Guipúzcoa, que era diferente herramienta que la que utilizaban en Vizcaya, que la que utilizaban en Álava, y diferente de la que utilizaban en todas las demás comunidades. ¿Qué ventaja importante tenemos ahora? Que es la única herramienta la que utilizan todas las comunidades. Pero aparte de eso, nosotros aquí ya teníamos muchos recursos. El acceso a recursos en Guipúzcoa pues tiene un nivel, yo creo que alto. No tanto como a la larga, y si se desarrolla totalmente esta ley, tendrá. Pero claro, todo lo que ya teníamos aquí, pues ahora todo este grado de coordinación lo estamos trabajando para que estas personas accedan a recursos, pero que la mayor parte de ellos, sobre todo las personas más necesitadas, ya estaban recibiendo las ayudas. O sea que aunque haya entrado la ley en vigor, vosotros esos servicios los seguís dando de la misma forma, no os ha entorpecido, digamos, vuestra labor, ¿no? No, lo que es en los centros, nosotros tenemos fundamentalmente centros gerontológicos, centros de día, tenemos una unidad de discapacitados físicos que ahora mismo ya tenemos discapacitados también psíquicos. En este caso, nosotros seguimos prestando el mismo servicio que se estaba prestando anteriormente. Incluso, aunque en la ley están previstos sistemas de calidad en esta atención, aquí Diputación, en los conciertos que tiene con las distintas organizaciones que prestan este tipo de servicios, ya tiene establecidos unos requisitos de calidad, de momento, por encima de lo que el Consejo y los organismos que se han derivado de esta ley están exigiendo. María Isabel, pues cuéntanos un poquito más, ¿cuál es vuestra labor en vuestra entidad, en Matía? ¿Qué es lo que hacéis con estas personas dependientes? Bueno, nosotros nosotros atendemos a personas dependientes en distintos niveles asistenciales. Depende cómo estén en su estado de salud o de apoyo social, ¿no? Y también dependiendo del grado de dependencia que estas personas tengan. Entonces, en función de esto, pues prestamos desde atención en un hospital de media estancia, que casualidad hoy Carmen ha estado visitando, hasta centros gerontológicos, centros de día, tenemos una unidad de centro de noche, una unidad para discapacitados, en el que el criterio de ingreso ya es menor de 65 años, y consultas externas. Entonces, en todo este abanico tenemos programas de atención basados en las necesidades que se derivan de una valoración integral. Entonces, de la valoración integral se clasifican a los usuarios en función de la situación que tienen, no solo de la dependencia, sino también de estados de salud o de dependencia social. Y en función de esto, pues hay unidades psicogeriátricas con una atención especializada, hay una unidad para pacientes terminales, hay una unidad de cuidados paliativos en lo que es el área hospitalaria, distintas unidades que se van diferenciando en la atención, no solamente en la atención, sino también en los profesionales que intervienen y en las estructuras que se disponen para que para que respondamos lo mejor posible a los objetivos que se plantean, pactados con ellos y con sus familias y también con el plan de atención que necesitan. Y Carmen, en el hospital, como trabajadora social, ¿cuál es vuestra labor? Pues bueno, estaba pensando mientras estaba oyendo lo que comentaba María Isabel. Nosotras en el hospital estamos en franca minoría. Si el hospital tiene 3.000 y pico de trabajadores, nosotras somos 3 trabajadoras sociales. Y no cabe duda de que como estamos en un hospital, lo que de alguna forma prima es el tema de salud. Las personas ingresan porque tienen un problema de salud.
pero cada día, bueno, pues nos encontramos en la sociedad que vivimos, que todos conocemos y que todos sabemos y estamos leyendo estamos leyendo en prensa. Somos una sociedad que envejece, vivimos cada vez más años. Estudios dicen que los 10 últimos años parece que, que si la media está en 84 años para las mujeres y cerca de 79 para los hombres, pues puede haber una media de 10 años que pueden estar o que pues con una dependencia mayor o menor. Y pues nos encontramos también con personas que están solas o que tienen hijos pero los hijos trabajan o residen en otras comunidades. Entonces, en principio, y por intentar centrarme un poco, nuestra labor en el hospital consiste en orientar y asesorar a aquellas personas que, bien porque los profesionales sanitarios o bien pues las familias o los profesionales de los servicios sociales externos nos hacen algún tipo de demanda, y de alguna forma intentar planificar que al alta esa persona pueda ir, si no ya, porque yo creo que en este momento es bastante difícil, con el recurso que precisa, por lo menos encaminado hacia la consecución de ese recurso que puede necesitar, ¿no? Entonces nuestra tarea pues pasa, me imagino que como la de todos los profesionales que estamos un poco en la asistencial, por escuchar mucho, por entender. Yo creo que hay mucho sufrimiento, hay mucha carga. Yo creo que las familias guipuzcoanas, que es el ámbito que yo más conozco, aguantan mucho tiempo con sus familiares en situaciones de dependencia importante, y a veces cuando ya no pueden más y van a los recursos y van a solicitar información sobre los recursos sociales, pues entonces les tenemos que indicar que comiencen por un camino que me parece que es un poquito tortuoso a veces y largo para llegar a conseguir ese recurso que necesitan, ¿no? Por eso que yo creo, todas las personas con las que tengo entrevistas, pues les animo a que, aun no necesitándolo en un momento puntual, que se informen y que acudan a los servicios sociales para saber qué derecho tendrían a recursos y prestaciones, que no esperen hasta el último momento, porque yo me repito, yo creo que aguantan mucho y cuando ya no pueden más es cuando van a pedir ayuda, y entonces pues les tenemos que decir pues que tienen que iniciar ese otro camino, ¿no? Yo quería completar un poco lo que estábamos hablando desde la visión asistencial, un poco la otra visión de la ley, que es la de la prevención, ¿no? Aparte de la educación que hacemos en los centros, que estoy segura que también en el Hospital Donosti lo están haciendo de una manera importante, un tema de desarrollo a corto plazo. Nosotros también tenemos una línea de investigación importante con la Fundación INGEMA, que es el instituto que ha creado la Fundación Matía para el desarrollo del conocimiento, no solo en las áreas asistenciales y de ayuda a la dependencia, a compensación de la discapacidad, sino también para la promoción de la autonomía. Pues ahí tenemos una de las líneas de investigación destinadas precisamente a esto, ¿no? Para la prevención de la autonomía, con planes y con investigaciones, algunas de ellas entre distintos centros europeos, pero con acuerdos importantes con empresas aquí tecnológicas de Guipúzcoa, para precisamente este aspecto que a lo mejor no está adecuadamente desarrollada en la ley, que me parece que todos los profesionales tendríamos que conocer, ¿no? Por lo menos tenemos que saber cuáles son los predictores de un envejecimiento saludable. Por ejemplo, qué tendríamos que hacer para no tener, qué prácticas tenemos que tener en el día a día para no crear dependencia. A mí me preocupa mucho este aspecto, que muchas veces somos nosotros mismos quienes creamos dependencias por no tener un conocimiento adecuado de cuál es la actuación que tenemos que tener con las personas con problemas, ¿no? Y la ley, ante este otro objetivo, ¿no? La prevención, ¿qué es lo que estipula? ¿Qué es lo que, dice que hay que hacer? Poco. Yo creo que ha creado el campo, pero todavía lo que dice es que todas las comunidades debemos de tener esta estrategia, ¿no? En nuestras comunidades, pero yo creo que todavía. Pero no se especifican, ¿no? Qué caminos hay que iniciar, ¿no? Para esta prevención. No, yo creo que aquí, quizá porque igual no tengo tanto conocimiento a lo mejor de estas áreas en algún
un grupo de trabajo que se esté desarrollando posterior, pero creo que de momento hay tanto problema con poner en marcha toda la coordinación necesaria para el desarrollo de la ley en materia de atención a la dependencia, que este otro aspecto todavía no ha sido adecuadamente trabajado y desarrollado, ¿no? Pero bueno, es que la ley es nueva. Sí, yo además creo que también un poco el tema este de la prevención indica también, digamos, un cambio de cultura, quizás, ¿no? Total. Porque implica otra forma de trabajo, otra forma de abordaje de los problemas, y a mí, efectivamente, como tú comentas, me parece súper interesante, porque, digamos, pues como a nivel de salud, de educación en la salud, pues lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo también creo que está poco desarrollado precisamente también por lo que comenta Eli, de que, bueno, casi es acción-reacción, ¿no? Ahora bueno, pues con este tema, o sea, los servicios sociales de base me consta que no dan abasto y todo el mundo anda como en una carrera de obstáculos intentando adecuar y seguir ofreciendo a la ciudadanía, digamos, los servicios que necesita, que esta ley no suponga un parón, a pesar de que yo creo que ha obligado a reestructurar de alguna forma y a recanalizar, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo está trabajando bueno, pues a una velocidad máxima, pero qué duda cabe que bueno, y que de alguna forma también nosotros aquí de alguna forma representamos el papel de profesionales, pero también somos ciudadanos y ciudadanas de una sociedad que se dota de una serie de leyes o de una serie de recursos, y que también, quiero decir, nuestro papel ahí a la hora de reivindicar o de orientar en nuestros propios centros de trabajo en la medida que podamos, ¿no? Hablabais antes de la familia, ¿no? Y de un cambio de mentalidad. Igual también la familia ha asumido muchísimas veces, bueno, pues el cuidado de estas personas dependientes, y ahora, ¿no? Pues tienen que ser conscientes de que pueden recibir una ayuda. Pero yo quería comentaros qué es lo que os dicen las familias, por ejemplo, al respecto de todo esto. ¿Qué echan en falta? ¿Qué creen que necesitan en ese día a día? Que igual esta ley, pues, se lo puede dar o no. Bueno, hay un tema muy importante que igual no hemos abordado todavía, ¿no? Pues, pero que es que dentro de que identifica lo que son los cuidados no profesionales. Entonces, aquí está reconociendo la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada. Claro, esto nos va a llevar a que una persona en una situación de dependencia pues va a poder recibir una ayuda muchas veces para poderse quedar en su domicilio, porque esta ley sí que promueve, y es objetivo de todos los profesionales que trabajamos con personas dependientes, es que inicialmente esta persona, si puede y si se puede organizar, la atención se le preste en el domicilio. Si hay personas cuidadoras que en realidad ponen no profesionales, pero acaban siendo profesionales, porque hay que formar a estas personas familiares que cuidan a estas personas dependientes de su domicilio, pues finalmente esas personas van a tener reconocido este trabajo y van a tener una ayuda por ello, lo que nos va a facilitar que se puedan quedar en casa, que ya en general nuestra cultura y nuestra sociedad ha hecho que muchas mujeres en general hayan dejado su trabajo para cuidar a la persona dependiente en el domicilio. Pero estas personas, si lo hacen de esta manera, tendrán una ayuda tanto para hacerlo ellas mismas como para contratar a alguien que lo pueda hacer en el domicilio. Uh-huh. Sí, bueno, porque hay que decir que hasta ahora las ayudas, ¿no?, que tenían estas familias para cuidar a estas personas dependientes en algunos ámbitos pues era bastante escasa, porque ni la solicitaban, ¿no? Claro, como decía Carmen, ahora todo el mundo solicita la valoración de la dependencia. Pero antes la gente no, al final se quedaba en casa con esa persona y bueno, pues ellos solo se encargaban de toda esta labor que supone, esta gran labor que supone cuidar a una persona dependiente, ¿no? Claro, ahora yo creo que desde mayo, me parece que empezamos la valoración de la dependencia en Guipúzcoa, se han hecho ya más de 11.000 valoraciones de la dependencia, que es mucho más del doble de lo que antes hacía en todo un año. Eso quiere decir que muchas personas, pues ya viendo el alcance que puede tener esta ley y las ayudas que se pueden conseguir, pues han solicitado, muchas veces impulsadas por los propios profesionales, han solicitado la valoración de la dependencia. Pero luego ahí está el choque, que todo el mundo piensa que va a recibir ayuda inmediatamente y de entrada pues estas ayudas se irán recibiendo de forma paulatina. Pero bueno, sí que ha habido una demanda importante y ya las personas son conscientes de que se pueden recibir ayudas no solamente para ingresar a un centro gerontológico, sino también para tener este tipo de ayudas en el domicilio. Algunas de las cuales ya se estaban recibiendo, había algunas ayudas domiciliarias que se estaban recibiendo. Uh-huh. Luego estaría también la teleasistencia, ¿no? O los centros de día también, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bueno, hay que decir que esta ley sienta las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. ¿Cómo va a ser este sistema? ¿Cómo esperáis que sea?
Bueno, pues define, la verdad es que está definiendo muchos recursos la propia ley y algunos de ellos están creados, pero otros pues habrá que avanzar. Esto que comentabas tú de la teleasistencia yo creo que es motivo en este momento de amplia investigación porque no sabemos a lo que se llegará en el futuro próximo en esta materia. Ya, no sé si vas a comentar alguna cosa, No, Carmen. no, yo un poquito que creo que aquí de alguna forma sí que puede haber las diferencias que pueden existir, que lo comentabas tú también al principio, entre las diferentes comunidades autónomas, pues probablemente haya muchas diferencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ley marca como uno de los recursos centro de noche, que si no me equivoco, Fundación Matías es la única que antes incluso de la ley tenía centros de noche, pero que Uno. uno. Sí, Sí, quiero se decir, contó como experimental y estamos pero que sacándolo en adelante. Guipúzcoa, Sí. antes de la ley, o sea, Fundación Matías ya había tenido la visión de crear centros de noche, pero yo dudo que no conozco otras comunidades para decirlo, pero entiendo que el nivel de desarrollo de los recursos sociales aquí en Guipúzcoa con otras comunidades del Estado, pues puede haber entonces hay una serie, digamos, de recursos que todavía hay que desarrollar y que hay casi que hasta, entiendo que en algunas comunidades, que hasta crearlos, o aquí en Guipúzcoa hasta desarrollarlos más, porque un centro de día, por ejemplo, que pueda tener, no sé, 15 plazas, 20 plazas, O 40 o o 50, 40 o desde 50, desde 15 hasta 40 eso puede es, ser. pero para la población que puede residir, aunque solamente sea en el ámbito de San Sebastián y la comarca, que no sé cuánto pueden ser, 300, 400.000 personas, pues realmente, o sea que luego dentro de los recursos que marca la propia ley, hay recursos que todavía se tienen que desarrollar. Y luego entraremos también, me imagino, en el ámbito competencial de alguna forma, de quién tiene que hacer, digamos, la aportación económica para la creación de ese recurso, para el mantenimiento y todo esto, ¿no? Claro. Yo ahí veo un tema también importante, ¿no? Con los recursos. Es que nosotros tenemos aquí bastantes recursos, pero nosotros mismos como ciudadanos tenemos poca cultura de recibir recursos. Entonces hay personas que están acudiendo a los centros de día y si los valoramos desde el punto de vista profesional, a lo mejor necesitan ya un centro gerontológico para ser atendidos adecuadamente. Todavía no pensamos de forma profesionalizada en estos recursos. Estamos pensando que estamos hablando más de abandono o de otro tipo de actuación cuando pensamos en ingresar a una familia, a un familiar cercano y querido a un centro de estos. Y yo creo que no utilizamos adecuadamente estos recursos. Nos queda no solamente profesionalizar más y dar valor al trabajo que se está haciendo en estos centros, y sobre todo con este enfoque que tenemos ahora, que lo que queremos es promover la autonomía al máximo, esté donde esté la persona, donde mejor situada esté, ¿no? Y por otro lado, con la puerta absolutamente abierta a seguir apoyando la familia y los amigos y toda la sociedad que tiene en el entorno, social, ¿no? Toda la la red de social. apoyo social. O sea, que como objetivo es que esté en su domicilio y es lo primero que tenemos que lograr, pero realmente sí es verdad que hay veces que está mejor en un centro de día parcialmente ese día para luego precisamente poder conseguir que dure más tiempo esa persona en su entorno familiar, ¿eh? Nos encontramos con muchas, seguramente vosotros más que nosotros, bueno, no nosotros, digo yo concretamente que no estoy tan en contacto con las familias, pero por lo que me comentan hay un agotamiento familiar en muchos casos, ¿no? Sí, yo un poquito por lo que comentaba antes, yo creo que las familias, desde luego yo los casos con los que trabajo, creo que las familias en general mantienen situaciones difíciles que se alargan mucho en el tiempo, que recaen normalmente en una persona, normalmente mujer, sea hija o nuera, pero bueno, la cuestión de género aquí está muy presente y que yo creo que efectivamente, bueno, la ley ya recoge algo del tema de formación y todo esto, pero al final yo creo que faltan espacios donde compartir lo que te está pasando, ¿no? Porque yo creo que el cansancio emocional al final, pues es tan intenso el cuidado hacia una persona dependiente que igual se despierta a la noche o estás con miedo de que se vaya a levantar y se vaya a caer, que es un cuidado tan intenso que emocionalmente yo creo que pasa factura. Entonces sí, el cuidar al cuidador, que dicen, no, es que es fundamental porque yo un poco en mi experiencia, las familias aguantan mucho tiempo y cuando ya no pueden más, es que no pueden más, es que ya está hasta definido, se llama claudicación familiar, no pueden más porque están agotadas físicamente,
tenemos una población, yo creo que bastante mayor, y claro, pues sus hijos o sus hijas pues también son personas mayores, o sus cuidadores también son personas ya que ya pueden tener más o menos una edad, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso es un cansancio físico y un cansancio emocional, una preocupación permanente que tiene un coste muy alto. Bueno, y para contextualizar un poco de esto de lo que estamos hablando de las familias, mira, habría que señalar que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística pues asegura que la mayoría de las personas dependientes tienen más de 65 años. Concretamente, más del 80% de las personas que no se pueden valer por sí mismas supera esta edad y son atendidas, como bien estamos comentando, en el ámbito familiar, sobre todo por las mujeres, en un 83% de los casos. La verdad es que bastante llamativo el dato. Hablabais antes sobre un agotamiento, ya sea físico y psicológico, ¿no?, de las familias, y es que no hay que llegar hasta ese extremo, no hace falta estar en esa situación, sino que ya desde el principio, pues que una persona se encuentra en una situación de dependencia, los familiares deberían acudir ya rápidamente pues a solicitar estas ayudas o a solicitar, bueno, pues algún tipo de recurso que les pueda hacer más llevadera esta situación, ¿no? Hombre, aquí yo creo que es muy importante pensar que desde dentro, muchas veces cuando estás viviendo la situación, tú estás cuidando y no te estás dando cuenta del nivel de agobio al que estás llegando, del nivel de superación, y porque estás metido dentro del problema y entonces ves que la situación te supera, pero no sabes qué hacer para solicitar ayuda. Pedir ayuda es difícil porque no sabemos ni cómo hacer, ni qué ayuda nos van a poder prestar, no sabemos si alguien se va a meter en nuestra casa a gobernarnos. Yo creo que este tema nos impide a lo mejor tener una actuación pues más fría, porque en realidad tú no conoces esto. O sea, esta ley de la dependencia, no sé quién nos estará escuchando, pero en general la población que no ha tenido un problema relacionada con alguna persona dependiente no tiene ni idea de lo que pasa. El problema le pasa cuando le pasa. Y entonces es todo nuevo para esta persona. O sea, aquí es muy importante que todos estemos un poco atentos y cuando en nuestro entorno identifiquemos un caso de este tipo, por ejemplo, todos los servicios sanitarios que tienen en la comunidad, las farmacias, muy importante el papel del farmacéutico de oficina de farmacia, que puede identificar un problema de este tipo y puede poner en marcha todo este proceso que va a conllevar a que esa familia esté mejor atendida y en el lugar donde debe estar atendida. No sé si te parece. Entonces, en este sentido, yo creo que necesitamos que alguien de fuera nos ayude a identificar el problema y poner en marcha este proceso. Bueno, ya hablábamos antes, ¿no?, que para que estas personas dependientes reciban estas ayudas, estos servicios, se les hacía unas valoraciones. Y quería otra vez retomar este tema porque ¿cuánto duran estas valoraciones? Una vez que se hace una valoración, ¿luego se les vuelve a someter a otro examen más adelante? Bueno, la ley prevé en algún momento del artículo que, digamos, hay una serie de razones o de motivos por los que se puede volver a solicitar en un momento determinado, pues si ha habido un cambio en la situación de la persona, de salud o un cambio, se puede solicitar una nueva valoración o una revaloración de alguna forma de esa situación de dependencia. Pero yo entiendo que a priori, mientras no se dé esa circunstancia, pues esa valoración de dependencia, exceptuando ahora, pero que esto es una cosa de ayer mismo, que parece que las que se realizan en los hospitales van a ser valoraciones provisionales, sino las que se realizan, digamos, en los domicilios, o yo entiendo que serían ya valoraciones definitivas. Pero siempre sujetas a que si hay un cambio en la situación de esa persona que modifique, digamos, su situación anterior, se pueda solicitar una nueva valoración que le pudiera, digamos, otorgar un grado de mayor dependencia y que, claro, según la ley, que es de aplicación gradual, a mayor dependencia, mayor acceso a los recursos, ¿no? Sí, en ese tema yo creo que ahí se crean algunos problemas por lo que hemos comentado inicialmente de que lo que la ley entiende como dependencia es el estado de carácter permanente, ¿no?, en el que se encuentran las personas. Claro, ¿qué nos ocurre? Que hay muchas veces que una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, conlleva un grado de dependencia de la persona que lo está padeciendo y además un grado de dependencia que va variando con el tiempo conforme se va desarrollando la enfermedad. En este caso es posible que no es que sea posible, el recurso o la ayuda que necesita el entorno familiar con la persona pues es distinta en función de en qué grado de deterioro se encuentre la persona con afectación de la enfermedad. Es evidente que va a tener que ser reevaluada con un periodo de tiempo suficiente para poder adecuar los recursos a las necesidades que tienen las personas. Pero por contra,
tenemos lo que comentaba Carmen de los hospitales, que en general cuando una persona tiene un grado de dependencia porque tiene una fractura en concreto, pues claro, son dependencias que no son permanentes, están relacionadas con el inicio de esa enfermedad y probablemente cuando desaparece la causa, o aunque no desaparezca la causa, puede ser que se pueda recuperar de una manera importante. Claro, esto en principio, la ley de la dependencia no contempla esta atención, que anteriormente el sistema que teníamos de valoración en Guipúzcoa sí contemplaba, se hacía en Saconsen, pero claro, es muy difícil que a una persona tú le concedas un recurso, le concedas una ayuda y que al cabo de 6 meses le digas que ya esa ayuda no la tiene. Entonces, en previsión de este problema, pues es más costoso conseguir que se valore la dependencia en personas que no tengan esta dependencia permanente, que por lo menos ya tenga un periodo de tiempo, digamos, de permanencia en el tiempo. Entonces, sin embargo, es una situación claramente de dependencia. Y entonces ahí, por eso, yo creo que esto que comentabas que es lógico, cuando para de alguna manera hacer útil los recursos a las personas que lo necesitan y coordinarlo con lo que nos marca la ley de la dependencia, pues yo creo que seguramente Diputación ha adoptado algunas medidas para no dejar a nadie descubierto, ¿no? Claro, porque fundamentalmente yo creo que, digamos, la ley cuando marca el dónde hacer las valoraciones, la ley dice de hacerla en el lugar de residencia habitual de la persona. Entonces, pues lógicamente, si es una persona residente en un centro gerontológico, bueno, pues sería ahí, o si no, en su medio habitual, que es el domicilio. Pero ¿qué pasa? En los hospitales es necesario que se hagan esas valoraciones porque a veces el problema de salud que tiene esa persona impide que pueda volver a su domicilio habitual, o que pueda volver a su situación anterior, por lo que de alguna forma entonces hay que poner en marcha un sistema de valoración, que es la otra escala de valoración que se está aplicando aquí, que es el RAI, que permite que a esa persona, por ejemplo, pues se le pueda dar una salida, si ese es el perfil, pues de una estancia, por ejemplo, de forma temporal, ¿no? Bueno, hay que decir que estos servicios también tienen un coste para el usuario, ¿no? Un tema que todavía no habíamos tratado, y es que depende un poco lo que van a tener que pagar de su renta y de su patrimonio, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante pensar que esto es una ayuda y es algo que todos los ciudadanos estamos contribuyendo a que las personas con dependencia estén adecuadamente atendidas, ¿no? Y también, por otro lado, pues todo el mundo conocemos que cuando somos atendidos en el área sanitaria, cuando vamos a los hospitales, la asistencia es totalmente gratuita, pero cuando necesitamos un recurso social, ahí, pues de alguna manera, participamos en el coste de esa estancia. Hay comunidades que han optado por dividir. Dicen, bueno, yo de este gasto tengo una parte que es asignada a la salud, entonces esta parte no lo voy a cobrar al ciudadano, tengo una parte de dependencia y tengo una parte de soporte social. Y en función de esto establece el grado de colaboración, de contribución del ciudadano. Claro, ahí puede estar o no incluida la valoración del patrimonio que tiene la propia persona. Pero lo que sí está claro es que la ley establece que nadie, aunque no tenga recursos económicos, se va a quedar fuera de estas prestaciones. Primero establece la prestación y luego la cantidad económica a aportar varía en función del dinero y el patrimonio que en principio tiene el ciudadano que solicita la ayuda, ¿no? Y ya para finalizar, y bueno, pues teniendo en cuenta que cada vez va a haber más personas dependientes, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años, ya sea por parte nuestra, por parte de los ciudadanos y por parte de los gobiernos y de estas leyes, de estas nuevas leyes? Bueno, pues a mí también me parece que es muy importante también a desarrollar otro aspecto, otros artículos que recoge la ley, de la necesaria y, diría yo, imprescindible colaboración interinstitucional. Estamos actuando con las personas que demandan nuestra intervención desde diferentes ámbitos, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social, pero yo creo que muchas veces lo que hacemos es disgregar al individuo y de alguna forma no sé cómo explicarme. Yo entiendo que la persona es una con sus necesidades. Deberían ser las instituciones o los órganos superiores los que de alguna forma establecieran procedimientos para hacer una valoración integral de esa persona.
porque si no nos encontramos muchas veces con que a una persona, bueno, si su problema, digamos, sanitario está más o menos resuelto, le derivamos al mundo de los servicios sociales y, como decía antes, ese es otro camino a empezar, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía debería ser que todos, de alguna forma, se desarrollaran órganos para que todos contribuyéramos desde la parcela, bien de la sanidad o de los servicios sociales, hacia a intentar, de alguna forma, paliar o ver las necesidades que tiene esa persona, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que este es un tema fundamental, que es lo que toda la vida hemos llamado la coordinación sociosanitaria, que la ley va también encaminada a esta unión yo creo que este trabajo transversal de centrarnos en la persona con su dependencia y no tanto en si la ayuda parte de un departamento o de otro, ¿no? Creo que ahí sí, crear caminos únicos es un reto fundamental. Otro para mí fundamental es el que entremos en la cultura de la prevención. Yo creo que todo lo que hagamos será poco, porque todo lo que podamos prevenir, todo eso menos que lo tenemos que tratar. Yo creo que este es un porcentaje importante de las personas que tenemos con dependencia y tiene que ver también con la cultura, no solamente con la atención y la dependencia que hayamos creado los propios profesionales que estamos allí, sino también con la propia educación que recibimos desde que nacemos, ¿no? Y en el entorno en el que estamos. Este es un tema, yo lo considero fundamental. El tercero es el gran reto de cumplir todas las políticas que decimos que facilitan la vida a las personas con discapacidad para que no sean dependientes. Yo creo que esto, algo tan sencillo como rebajar las aceras y acceder a los cines y a los hoteles, pues es una utopía. Cuando personas podrían hacer una vida totalmente normal, no lo pueden hacer porque no pueden acceder en muchos casos a los lugares a los que las personas quieren ir. Yo creo que esto es un reto importantísimo. Y luego la consideración social que tenemos también con las personas que tienen cualquier tipo de dependencia. Socialmente nos parece que una persona, porque tenga un problema, pues ya no es normal, ¿no? Y realmente yo creo que todos tenemos o podemos llegar a desarrollar alguna deficiencia, ¿no? Aunque solo sea la falta de habilidades, ¿no? Hombre, ya os habréis roto alguna pierna alguna vez que os quedáis totalmente... Yo me ha pasado alguna vez que necesitaba ayuda total, pues porque te quedas ahí inmovilizada por un problema. Si todos somos dependientes a lo largo de nuestra vida en muchas ocasiones, ¿no? Y la edad, ¿no? Que todos vamos a llegar a ser viejos, claro. Eso es. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que tiene una cultura, ¿no?, del hedonismo y de lo joven y del culto a que realmente, bueno, pues no nos paramos a pensar en esas otras cosas, ¿no?, que nos darán también. Fíjate el tema tan sencillo como la pérdida de capacidad auditiva que puedas tener con la edad. Pues cuando te tienes que esforzar en hablar ya te parece que no te entiende, ¿eh? Entonces en lugar de hablarle más alto parece que estás diciéndole como que algo no te entiende la persona y la persona entiende perfectamente, pero tienes que hablar claro y alto, ¿no? Bueno, pues ahí queda esta reflexión. María Isabel Genua, que es directora de Servicios Sanitarios y de Calidad de Matía, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y Carmen Balois, trabajadora social de un hospital público. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta bukatu aurretik entzun dezagun Eusko Ikaskuntzaren berria. Eusko Ikaskuntzak eta KAN Nafarroako kutxak interneten jarri dute Leizarragaren Bibliaren bertsio osoa. Bai obraren testu osoa, bai egindako azterlanak, interneteko ondoko helbidean kontsulta daitezke. irubebikoitza euskomedia.org/Leizarraga. Y antes de finalizar, recordaros que tenéis dos formas para poneros en contacto con nosotros. Está la página web eusko-ikaskuntza.org o nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.